Y para un cristiano, digamos así, ya de años, hay cosas que ya no debería de practicar. Hay cosas que se supone que si es un genuino creyente, debería ir cambiando. Y eso es la palabra que lo va a ir haciendo. Ujú. Entonces, cuando vemos que el cristiano no ha logrado crecer en su vida personal, en su vida espiritual, hay un problema ahí, ¿verdad? Y es quizás porque no está siguiendo los lineamientos de la palabra. Pero ya como te digo, ese ya es otro tema que podríamos abordarlo quizás en otra plática que tengamos. Pero igual, no es bueno porque no Ujú, podemos hacer caso omiso a eso. O ujú. sea, lo que yo te decía, no vamos a estarte diciendo ahorita aquí de ser permisivos en muchas cosas, pero tampoco no vamos a obviar que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Ajá. Y es que Entonces, fíjate que lo que estamos hablando es con respecto a las normas, a las cosas extras exacto. que como líderes nosotros muchas veces pedimos a los miembros que hagan, Ujú. cosas que nos manda la palabra. Nosotros no estamos diciendo de que no prediquemos la palabra, al contrario, estamos diciendo, hey, hay que predicar la doctrina La doctrina. correcta, hay que predicar la palabra de Dios, hay que discipular, hay que enseñarle a los jóvenes, a los nuevos convertidos. Esa es nuestra labor. Exacto. Esa es nuestra labor. Ahora, ellos, conforme el Espíritu Santo vaya obrando en ellos, ellos van a ir cambiando, Ujú. dejando ciertas actitudes, dejando ciertas mañas, y poco a poco nosotros vamos a ir viendo los cambios. Exacto. Algunos se van a tardar más que otros, eso es normal. Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia, el podcast. ¿Qué hubo, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. En este episodio me encuentro con un buen amigo y hermano y compañero de milicia, colega en el ABI, Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Me acompaña en esta ocasión Rubén Escobar. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Frank Stanley, como te conocemos. Es un verdadero bendición de parte de Dios poder compartir este podcast contigo. Creo de que Dios siempre hace las cosas a su tiempo. Exacto. Y para mí es un placer estar hoy aquí, poder hablar de un tema que esperamos sea de mucha bendición para nuestros amigos que van a estar ahí pendientes, Amén. pero sobre todo que llene la vida, ¿me entiendes?, de mucha gente. Y Sí. esa es la Traiga idea. edificación. Ajá, que traiga edificación. Exacto, muy, muy bien, men. Ya teníamos tiempo de no grabar, ¿verdad? Hey, hace poco me apareció una notificación en Facebook de un recuerdo que dice, y cuando compartí el podcast en el 2021, ya 2 años Así ya 2 años. de que hicimos ese episodio y estuvo chido, men. Pero mira dónde Dios te ha traído. Sí, no, Yo todavía creo estoy de aquí. que a veces el trabajo es de perseverancia, esfuerzo. Sí, tienes razón. Y considero de que siempre Dios va a estar respaldándote, ¿me entiendes? En las Ujú. cosas que sean meramente para agradar a Dios. Y eso estamos aquí. Sí. Y me alegra otra vez poder compartir este podcast. Y el tema está muy bueno. Sí. Y es un tema bastante... Esperamos que no sea tan complicado de poder entender. Pero sí queremos que llegue al corazón de muchos por el sentido humano y espiritual que esto vaya a reflejar en nosotros. Sí. Sí, bueno, en esta ocasión, hermanos, quizás no es un episodio al que quizás estamos acostumbrados o el que estoy acostumbrado a hacer, ya que en esta ocasión vamos a prácticamente hacer una video reacción, ya que nos pareció interesante un video que vimos ahí circulando en las redes y nos pareció correcto el poder hacer una reacción a ese video. Es bastante interesante y creo que podemos sacar algo bueno de ello. Y es por eso que nos pusimos de acuerdo con Rubén para poder platicar al respecto y poder dar nuestros puntos de vista con respecto a este tema. Y nada, yo sé que más de algunos de ustedes ha visto este video por ahí y se les va a parecer bastante familiar y a lo mejor pueda que estén de acuerdo con la postura que nosotros vamos a brindar o no, pero vamos a hacerlo todo para la gloria del Señor. Y sí, Rubén, no sé si quieres agregar algo más antes de poner el video o quieres que nos vayamos de un solo.
Nada más, solo que pongan atención en el video Sí. y que analicen lo que este video trae, porque en lo personal, cuando yo te envié este video, en lo personal, a mí se me salieron las lágrimas, bro, así, Ya. literal, porque el ver la necesidad de la gente, el ver cómo el evangelio muchas veces, en vez de ayudarte a muchos, lo que ha sido dañarlos. Ujú. O sea, la iglesia... Mejor veamos el video. ¿Qué te parece? Sí, sí. ¿Sí se oye? A ver, espera. ¿Regresarías a la iglesia a cantar? Sí, pero no quiero que me quieran ahí. Mira cómo tengo tatuada la cara. No pasa nada. Es Porque me da parte de tu vergüenza. vida. Yo cantaba en la iglesia, yo cantaba, yo en los cultos de niños, yo cantaba, mi mamá me ponía. ¿Te acuerdas de alguna canción? Me da pena, me da pena. Como alabaré, alabaré, alabaré. Dale, dale. Alabaré a mi Señor. Oh, esta es la Jerusalén, qué bonita eres. Aquí todos los cristianos me van a No. comentarios como... ¿Regresarías a la iglesia a cantar? Sí, pero no quiero que me quieran ahí, mira cómo tengo tatuada la cara. No pasa nada. Es parte de tu vida. Yo cantaba en la iglesia, yo cantaba. Es interesante, man, interesante lo que dice. Estamos hablando de... vamos a brindar el contexto de este muchacho. Es un cantante de música secular, conocido como Tekashi, ¿no? Se ha visto envuelto en muchas polémicas y sí, pues no es falta... Yo creo que está de más decir qué tipo de música, o de qué trata lo que canta este hombre. Es un cantante bastante conocido, más que todo aquí en los Estados Unidos, y quizás ha llevado una vida bastante desordenada, se ha envuelto en problemas, se ha metido en muchos problemas, pero no vamos a hablar prácticamente de eso, sino vamos a hablar de los detalles que este muchacho brindó en este video, que nos parece interesante. Para comenzar, yo no creía, nunca pasó por mi mente de que este muchacho había asistido alguna vez a la iglesia. Y ahí está el punto, número 1, que yo considero que sería el más importante, Ajá. el poder introducirnos a nuestros hijos en el evangelio. Es posible, como tú ya dijiste, el contexto aparte de esta persona en general, pues es un cantante secular, pero él fue un niño. Y es la importancia que nosotros como padres de familia, ¿qué les estamos inculcando a nuestros hijos? Y a lo mejor él o ya adulto, por eso la palabra de Dios no se equivoca en Proverbios 6:23, si no me equivoco. Proverbios 22:6. 22:6, perdón. Bueno, no sé cuál es leer. Sí, no. Pero instruye al niño. Instruye al niño en su camino y aún dice, cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Ujú. Entonces, esa es una de las importancias de nosotros, el creer de que poner a nuestros hijos al servicio del Señor, es probable de que van a llegar a una edad adulta donde ellos van a tomar sus propias decisiones, Sí. ¿me entiendes? Pero nosotros como padres tenemos el derecho y la obligación de enseñarles el camino del Señor. Exacto. Y ahí están los resultados. Ver un video de esta manera, y de hecho se hizo un video viral, porque no vas de ver a esta persona hablando de Jesús, hablando de las enseñanzas desde su niñez, y cantar alabanzas que tal vez en algún momento tú y yo, cuando éramos niños, las pudimos escuchar. Y la importancia de la escuela dominical, la importancia de los maestros, el enseñarle a nuestros hijos, yo creo de que eso fue lo que más me llamó la atención, porque yo tengo un hijo de 6 años, ¿me entiendes? Y eso es como la obligación, ¿cierto? De decirle, mira, hijo, y enseñarle lo que es la palabra de Dios, porque yo sé de que van a haber momentos que van a llegar a esta etapa donde posiblemente se vayan a alejar del Señor. Exacto. Pero no nos va a quedar a nosotros el resentimiento o el decir, no les enseñé, no les inculqué lo que son el camino del Señor. Así que creo que este es un punto muy importante para, como padres, enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor. Sí, fíjate que yo, viéndolo bien, esta es la historia de muchos jóvenes. Esta historia la he escuchado muchas veces. Quizás no personas famosas, pero esta historia es la historia de muchos jóvenes adultos que hoy en día están apartados, puede decir. Que un día estuvieron en la iglesia, pero que también un día se alejaron de ella. Y ahí podemos ver
que la partida de ellos, el alejamiento de ellos de la iglesia quizás pudo ser por muchas razones, ¿verdad? Pero por ende tomaron caminos equivocados. Después de salirse de la iglesia, quizás en su juventud o en su adolescencia, tomaron caminos equivocados y ahora el solo pensar en regresar a la casa del Padre les parece algo complicado, debido a las marcas que trae. Porque si bien ves el video, esto me llama también la atención como otro punto, el hecho de que él dice, no sé si me quieran ahí. Es que ese es el temor, la vergüenza y el temor a no ser aceptado. Y ahora bien, amada iglesia, y esto yo creo que ya nos va introduciendo a lo que es el tema, porque podemos hablar de que la iglesia necesita más amor, y necesita amar más y odiar menos, o juzgar menos, ¿me entiendes? Porque eso es lo que nos está enseñando lo que es este video. Tal vez la gente lo va a ver como un video normal, como otro video más, pero si nos vamos al trasfondo de lo que realmente está pasando, es que estamos viendo una juventud que se está alejando del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia que se creía que era la que te iba a amar, esa iglesia que es la que se supone que debería de abrazarte, de juzgarte menos, al contrario. Y por eso dicen de que muchas veces hacemos leña del árbol caído. Que en vez de ir con aquel hermano que por una u otra manera dejó de asistir a la iglesia o estar orando por él, lo que hacemos es juzgarlo. Sí. Y eso está pasando con nuestra juventud. Y no vamos tan lejos, los hijos de pastores. Todo lo que pasa. Yo conozco hijos de pastores que se criaron en el ministerio, pero que hoy ya son adultos y se han alejado de los caminos del Señor. Y eso es verdaderamente triste, ¿me entiendes? Porque como pastor, ¿cómo te sentirías tú? Y muchas veces ha sido porque la misma iglesia ha permitido o ha hecho alargues o ha hecho comentarios que han sido destructivos para esos jóvenes. Sí. Porque ellos no pidieron el ministerio, No. pero al final son parte del ministerio. Sí. Y eso es otro punto que nosotros tenemos que entender como iglesia, de que tú y yo no somos perfectos. Cometemos errores igual que todo el mundo. Pero la única diferencia es que ya sabemos con quién ir cuando hay un error, cuando cometemos un error. Y es triste ver este tipo de videos, pero a la misma vez es bueno porque te enseña dónde es la necesidad. Y ¿A dónde estamos fallando, por así decirlo? Sí, fíjate que estaba viendo este video y a mí me pareció interesante todo eso, porque como te decía anteriormente, es la historia que se repite en muchos jóvenes. Cuando ellos se alejan de la iglesia, la vergüenza que ellos tienen de regresar a la casa del Padre debido a las marcas, debido a los tatuajes, porque quizás podríamos decir el contexto o el concepto que ellos tienen de iglesia es esa. Es una iglesia que siempre está tildando, señalándote tus errores. Y no estamos diciendo que no se debe predicar el evangelio, pero es que en ese sentido creo que debemos hacer uso del amor y la misericordia, de esos pasajes donde el Señor nos habla sobre mostrar el amor con aquellos débiles en la fe. Entonces, y sí, este video nos está reflejando que cómo la gente de allá afuera nos ve a nosotros. Y fíjate que en un podcast pasado yo hablaba esto, que Jesús nos dijo que había una sola razón por la cual nos conocerían, y esa era en que nosotros nos amáramos los unos a los otros. Pero al parecer la gente de allá no está captando este mensaje. O sea, es probable que nosotros como iglesia, como cristianos, no estamos dando ese ejemplo de amor, ¿verdad? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros mostremos el amor para con los perdidos, el amor entre hermanos. O sea, que nosotros seamos agentes de amor. Y sí, me parece bastante interesante que es en esa área donde más estamos quizás flaqueando o fallando como siervos de Dios, como cristianos. Y es que la palabra de Dios no se equivoca, porque dice de que si no hay amor, de nada somos como un címbalo. Exactamente, entonces no podemos nosotros predicar el evangelio si no hay amor en nuestra vida. Fíjate que la razón por la cual nosotros debemos de predicar el evangelio es por amor. Exacto. ¿Por qué predicas el evangelio a los perdidos? Porque los amo y no quiero verlos en el infierno. Pero
muchos lo Eso. predican no por amor. Es que, entonces, O sea, vamos a ser honestos. entonces, ¿dónde está el sacrificio entonces? Tremendo. ¿Dónde está el sacrificio de la cruz? Si siendo hijo del mismo Dios, dice que se entregó a sí mismo, Ujú. no abrió su boca, fue como cordero y fue llevado. Y simple y sencillamente lo hizo por amor. Exacto. O sea, ese es el punto, iglesia, que si nosotros no amamos al prójimo, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios cuando no le hemos visto? Ya. O sea, si no amo a mi hermano, que lo estoy viendo, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios? Tremendo. Es que así como Dios ama a las 99 ovejas, también ama a la número 100. Pero hoy dicen, no, si tú te vas de la iglesia, pues yo no voy por ti, no voy por ti. Ujú. O sea, ese es el concepto de Sí, iglesia. hay muchos que manejan este término de que el güey que tiene sed busca el agua. Y no, en realidad no estamos para eso, en realidad estamos para buscar y predicar el evangelio así de la misma forma como Jesús lo demostró. O sea, yo me pongo, o sea, analizando los relatos que nos brindan los evangelios, si vos ves a Jesús con quienes fue duro, fue con los que estaban en la religión, ¿no? Ujú. Los que se creían superiores a los demás. Y con quienes fue bastante suave o que les predicó de una forma diferente, donde mostraba el amor, era con estas personas que estaban perdidas, Exacto. que reconocían su error. O sea, y aquí estamos viendo un detalle muy importante en este tipo. No estamos diciendo que este hombre, y no queremos agregar cosas, ¿verdad? Pero se le ve que si hay una razón por la cual quizás él no va a la iglesia o no asiste a la iglesia, bueno, aparte de sus cosas, sus negocios que tiene, pero es porque dice que teme ser juzgado, teme no ser aceptado dentro de ella debido a tatuajes, debido a las marcas del pasado. Y es que sí, brother, pero Jesús no fue así. ¿Quiénes vinieron a Jesús? Los que estaban necesitados. Prostitutas, ladrones. Revolucionarios. Revolucionarios, gente recaudadores de todo, impuestos. Así que no, o sea, no. gente de todo de tipo. todo tipo. ¿me Jesús no hizo exclusivo el evangelio para cierto grupo. Jesús incluyó a todos. Todos son bienvenidos al evangelio. Exacto. Y eso que tú acabas de decir es lo más importante, ser bienvenidos. Ujú. Y tenemos nosotros que analizar cuál es nuestra vida o cuál es el trabajo que estamos haciendo. Si el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que realmente vale la pena en el Señor, Ujú. o estamos haciendo un trabajo porque estamos hablando de una reacción de un video, Sí. que yo me puse, en ese momento que yo vi ese video, me visualicé en esa persona. Y te voy a ser honesto, me visualicé no solo a mí, sino que a mi hijo. Ujú. Porque es posible de que pasemos por circunstancias muy diferentes en un futuro, no lo sabemos. Ya. Pero lo único que tú vas a necesitar el momento que tú te alejes del Señor es de que un hermano vaya contigo y te atienda, te diga, te levante, te soporte, ore por ti, que te diga, hey brother, sigue adelante, no desmayes. Pero esa es la iglesia de la cual nosotros tenemos que enamorarnos el día de hoy. Sí, es que mira, brother, nosotros no vamos a cambiar la gente en sí. Eso es a lo que quiero llegar también. Ya estamos abordando ese tema casi, estamos a punto de tocarlo. Nosotros no vamos a cambiar la gente. Es el Espíritu Santo quien se encarga de transformar. Ese O sea, es el punto. nuestra labor como siervos de Dios, y vamos a ponerlo de esta forma, como predicadores, es predicar el Evangelio. Pero tratar de cambiar a la fuerza a una persona es imposible. Es que Si dice, el Espíritu Santo no está en el asunto, no va a ser posible. al final quien convence es Él. Y al final, brother, este tipo de personas, cuando nosotros estamos tratando de forzarlos a que cambien a la fuerza, en vez de acercarlos más a Dios, los alejamos más de Dios. Exacto. Y esto es lo que termina pasando en los jóvenes, en los adolescentes, que muchas veces los obligamos y les hacemos ver que la iglesia es como una guardia, Ujú. como el army, donde tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, y solo reglas, y no, y debes, y en sí no les explicamos el por qué.
Y cuando vamos a analizar las cosas, las reglas, los requisitos, las cosas que les estamos poniendo que hagan a estos jóvenes, realmente no vienen siendo doctrinas bíblicas, por así decirlo, sino que son normas que nosotros las hemos establecido, así como tú estableces normas en tu casa, así como yo establezco normas en mi casa, y realmente no son cosas que los demande la palabra. Y es ahí donde cansamos al joven. Es ahí donde cansamos, y esto podemos hablarlo para no solamente jóvenes, sino que para todos tipos, todo tipo de edades, ¿no? Ahí es donde cansamos a las personas, cuando por encima de la palabra le colocamos normas. Exacto. Hey, tienes que vestir de esta forma, tienes que fajarte la camisa, hey, aquí no puedes usar gorra, aquí no puedes usar short. Hey, no puedes usar tu teléfono, no puedes usar AirPods, porque no sabemos qué es lo que estás escuchando. Y yo te conozco, Pícaro. Y entonces comenzamos a juzgar, brother. Entonces, y cuando vos te sentías así, lo mejor que sentís que puedes hacer es salirte de esa iglesia. Porque se sienten juzgados, brother. Y no estamos diciendo que se tiene que ser permisivo muchas cosas, porque no estamos hablando de eso, al contrario, estamos hablando de cómo nosotros o cómo iglesia podemos influir en el crecimiento espiritual de un joven o de una iglesia o de un nuevo cristiano, de alguien que se acaba de convertir. Y para eso quiero leerte una cita bíblica en San Juan capítulo 7, el verso 16. Vamos a leer desde el 15 para lo que tú estabas diciendo. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este leer? ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Refiriéndose a Jesús. Pero dice en el 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estamos hablando de ese punto, de que no todo lo que nosotros a veces queremos hacer y decimos, no, que esto es lo que yo quiero porque así se nos enseñó. Yo vengo de un país donde hablar del evangelio y ser cristiano es tan fuerte, o sea, son normas o como tú decías, de legalismo y por eso te metes, y es bueno, porque sí, al final se te enseña muchas cosas, pero viendo la necesidad que hay hoy en día de que la juventud se está perdiendo porque nosotros mismos somos los que le cerramos las puertas. Porque en vez de decir a un joven, ven, está en la iglesia, prefieren irse mejor a un centro a divertirse con sus amigos. Porque si también puedes ver, hay mucho joven en la iglesia que está porque mamá y papá los obliga a estar ahí. Y no es porque ellos quieran estar ahí, o es porque no se sienten cómodos estando ahí. Y hablando de temas así, nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos. Y las necesidades van a estar siempre, pero si no las vemos, ¿cómo les vamos a dar nosotros solución a esas necesidades? Exacto. La juventud es hermosa dentro de la iglesia. Y no importa, joven, cómo tú vengas, cuál ha sido tu pasado, lo importante es que tú reconozcas y creas en el único Dios que cambia. Sí. Hay que decir esto también, ¿verdad? Dios realmente no nos ama por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Ahí podemos ver la magnitud del amor de Dios. Pero el proceso de cambio, quien se encargará será el Espíritu Santo. Nosotros debemos predicar el Evangelio y no agregar cosas. Es que yo pienso que debemos de no traer AirPods a la casa de Dios. Yo pienso que la Biblia la debemos de cargar nada más en papel y eso de los teléfonos no te acordás de que antes de la pandemia había muchos creyentes que cómo criticaban las transmisiones en vivos. Y cuando vino la pandemia les tocó tragarse esas palabras. Porque la iglesia era de esa manera. Y ahí se vio el verdadero cristiano. Porque eso has puesto que la pandemia fue un colador para muchos. Sí. Muchas iglesias evidentemente cerraron, pero la iglesia, porque al final la iglesia somos tú y yo, muchos cerraron sus puertas, su corazón al Señor. Después de la pandemia no decidieron volver a reunirse. Entonces, ¿cuál ha sido el problema?
El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Ujú. El problema somos nosotros. Sí. Porque si había un momento en donde predicarte la palabra y tú no querías entender, es tu problema. Ujú. Pero ahora hay muchas formas en las cuales el evangelio está llegando a la Sí. persona. Ahora, fíjate que, ahora hablando de eso, ya tocamos el tema, bueno, estamos hablando de la reacción de este hombre, pero ¿qué hay con aquellas personas, brother, que ya tienen años en el evangelio y todavía siguen, digamos, claudicando con eso o jugando con el pecado? Ahí es donde quiero entrar en que la palabra de todas formas debe ser predicada y hay momentos donde... Es que cuando tú hablas y dices, es un punto muy importante. O sea, no estamos nosotros diciéndote, te vamos a sobar la espalda. No. Porque si algo nos va a confrontar, siempre es la palabra. Ujú. O sea, tú necesitas ser confrontado, vete a la palabra. O sea, no es necesario que yo venga y te esté diciendo las cosas que tú estás haciendo mal. Dice que si tu conciencia no te reprende, ¿cómo es más el Espíritu Santo? O sea, si no nos reprende el hecho de que tú estás haciendo algo malo, que hemos llegado a un punto, y ese es un punto tan grande de abusar de la gracia de Dios, Ujú. yo no sé en qué momento el Señor va a decir, ya me cansé de lo que estás haciendo, porque queremos abusar de esa gracia. Ujú. Pero Dios nos ha dado un libre albedrío, pero también hay consecuencias. Ya. Hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Sí. Y tenemos que entender que si tú estás actuando bajo la palabra de Dios, tus actos y tus hechos van a reflejar, o los frutos que tú estás trayendo van a reflejar una idea diferente a lo que tú eres. Pero si tú te vas yendo a otro lado, ese es otro punto, de que tú vas a entender de que las cosas de Dios no están funcionando y no están haciendo el efecto que deberían. Y es que fíjate, yo creo que el cristiano debe de ir en crecimiento, debe tener un constante crecimiento. Yo no debo de ser, yo no debo ser el mismo del 2019. Ujú. Yo debo de estar un poquito más espiritualmente hablando, un poquito, y crecer un poquito más alto, más. Y para un cristiano, digamos así, ya de años, hay cosas que ya no debería de practicar. Hay cosas que se supone que si es un genuino creyente, debe ir cambiando. Y eso es la palabra que lo va a ir haciendo. Ujú. Entonces, cuando vemos que el cristiano no ha logrado crecer en su vida personal, en su vida espiritual, hay un problema ahí, ¿verdad? Y es quizás porque no está siguiendo los lineamientos de la palabra. Pero ya como te digo, ese ya es otro tema que podríamos abordarlo quizás en otra plática que tengamos. Pero igual, no es bueno, porque no Ujú. podemos hacer caso omiso a eso. O sea, lo que yo te decía, no vamos a estarte diciendo ahorita aquí de ser permisivos en muchas cosas, pero tampoco no vamos a obviar que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Ajá. Entonces, y es que fíjate que lo que estamos hablando es con respecto a las normas, a las cosas extras exacto. que como líderes nosotros muchas veces pedimos a los miembros que hagan, Ujú. cosas que nos manda la palabra. Nosotros no estamos diciendo de que no prediquemos la palabra, al contrario, estamos diciendo, hey, hay que predicar la doctrina la doctrina. correcta, hay que predicar la palabra de Dios, hay que discipular, hay que enseñarle a los jóvenes, a los nuevos convertidos. Esa es nuestra labor. Exacto. Esa es nuestra labor. Ahora, ellos, conforme el Espíritu Santo vaya obrando en ellos, ellos van a ir cambiando, Ujú. dejando ciertas actitudes, dejando ciertas mañas, y poco a poco nosotros vamos a ir viendo los cambios. Exacto. Algunos se van a tardar más que otros, eso es normal. Algunos cambian de la noche a la mañana, en un par de semanas, o ves el cambio radical en muchas personas, pero no podemos pasar, decir que todos van a hacer lo mismo. Por ejemplo, si Dios me cambió a mí de la noche a la mañana, no puedo decir, hey, a mí de la noche a la mañana me cambió Dios. Ujú. Así que a mí no me des mentira de que no puedes hacer esto. Eso, Ese es un gran error. Dios tiene un trato personal. Porque, por con cada ejemplo, uno. ¿cuántos tiempos tuvo Dios con los apóstoles? ¿Cuántos años? Y todavía Pedro. Exacto, pero ¿cuánto tiempo le tardó al apóstol Pablo? Imagínate. O sea, son cosas totalmente diferentes. Es posible que algunas personas sean más maduros en algunas áreas, a otros les cueste un poco más, Exacto. pero nosotros, por eso dice la Biblia y no se equivoca, aquellos que se creen espirituales
que seamos para aquellos que aún no conocen la palabra, enseñándoles, exhortándoles en amor a hacer las cosas correctas, ¿me entiendes? Sí. Porque si no lo hacemos de esa manera, evidentemente tampoco estamos cumpliendo un mandato. No, ahí decías algo bastante importante. El cambio de Pedro no fue el mismo y no llevó el mismo tiempo que el cambio de Pablo. A Pedro quizás le tomó años en cambiar totalmente. Pero mira el apóstol Pablo. Pablo, Dios lo hizo así, brother. O sea, ¿y eso qué te da la pauta? Si el apóstol Pablo era un hombre igual que nosotros. Y uno puede decir, no, pues que el apóstol Pablo está en otro nivel espiritual. Claro, es posible que sí. Pero al final es un ser humano como nosotros. Y Dios tal vez puede hacer la obra igual que la ha hecho contigo, la puede hacer conmigo o con otra persona. Sí. Porque algo otros dicen, no sé si te ha pasado, que hay personas que han estado en el Evangelio por mucho tiempo y aún no han recibido lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero llega un nuevo convertido a las 2-3 semanas, o sea, de parte de Dios viene y esa persona recibe ese hermoso don, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien? ¿En qué punto nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo las cosas bien? Cuando hay un crecimiento espiritual. Exacto. Porque como tú dices, el cristiano va de un nivel a otro nivel. Y cada nivel en el cual nosotros vayamos metiendo es un poco más fuerte. Porque lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales es simplemente lo que está a nuestro alrededor. Pero si nos vamos y despertamos de una manera espiritual, hay una atmósfera que se mueve a través de nosotros. Entonces la lucha ya no es contigo, porque ese es el problema, decir, no, la lucha es con mi hermano, con aquel que no, la lucha dice la palabra que es contra otras cosas. Entonces tenemos que empezar nosotros a depender más de Dios, a depender más de su palabra y aconsejar, nosotros, los que realmente se creen un poco más, como te decía, espirituales, aconsejar a aquellos débiles en la fe. Sí. Antes de pasar de poner el video otra vez, que me gustaría que lo pusiéramos, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué consejo vos le brindarías como líder de jóvenes a otros líderes, a gente que está liderando jóvenes, con el trato? Sabe, yo estuve a cargo, creo, 4 años como líder de jóvenes hasta el año pasado. Y como líder de jóvenes siempre vas a ver necesidades en los jóvenes. Y si algo, ¿por qué me tocó tanto este tema? Porque yo puedo ver en jóvenes lo difícil, y yo aplaudo algo muy importante en los papás, que no importa si el joven va renuente a la iglesia, si es porque ya no quiere ir, pero hay papás que lo están llevando. Sí. Entonces, mi consejo sería el ponerte en el lugar de ellos. Tratar y ver cómo piensan ellos. Tal vez tu generación, que estoy hablando hace como unos 10 años atrás, posiblemente no sea la que se está viviendo hoy. Sí, definitivamente. Entonces, son tiempos difíciles, un tiempo moderno donde la tecnología ha avanzado muchísimo, las redes sociales han sido cómplices en muchas áreas, entonces no vamos a obviar el hecho de que la necesidad que hay en la juventud es grande hoy en día. Y ese es el punto, de que hay un evangelio que predicar, hay almas que salvar, y el trabajo que estamos haciendo nosotros es simplemente guiando, ¿me entiendes? Liderando. Nosotros no somos dueños de ninguna persona, no soy dueño de tu carácter, no soy dueño de tu vida personal, simplemente voy a actuar y apoyarte en lo que yo pueda hacerlo. Entonces, y si es en inducirte en lo que es la palabra de Dios, en el poco conocimiento que se tenga, y preparar a los jóvenes, porque es un reto hoy en día, con los jóvenes trabajar en el área, en muchas de sus áreas. Pero es un reto en el cual tenemos que empezar a ver las deficiencias que cometemos o los errores que estamos cometiendo. Este video, yo te voy a decir otra vez, me dio pauta para muchas cosas. El poder entender a la juventud hoy en día, el ver lo que realmente ellos necesitan, el conocer y escucharlos. El día de ayer tuvimos servicio de jóvenes en la iglesia. Te comentaba el pastor, oró por los jóvenes y me llamó la atención lo que él pidió y les dijo, no, nosotros los amamos tal y cual ustedes son. Pero también les dijo, no les vamos a estar tolerando cosas y no hablarles de las palabras de Dios. Porque ese es el otro punto. O sea, tampoco, todo es un nivel equilibrado, exacto. Entonces, todo va a ser dependiendo a cómo tú quieras. Porque
no vamos a forzar a alguien a cambiar de la noche a la mañana si esa persona no pone de su parte. Exacto. Porque aunque el Espíritu Santo quiera hacer la obra perfecta en nuestra Ahí vida, tiene ese pero registro. nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Ujú. Y ese es el consejo. Qué buen consejo, man. Qué buen consejo, porque ahí a través de este video podemos ver quizás muchas cosas en las que podríamos muchas veces nosotros estar fallando como cristianos a la hora de tratar a los nuevos convertidos o a la niñez inclusive, brother. Me gusta esto, me gustaría que le pusieras ahí nuevamente el video donde habla que la mamá lo ponía a cantar, algo así. Oh, sí, su mamá, Sí. ¿verdad? A ver, déjame ver. Yo cantaba en la iglesia, yo cantaba, yo en los cultos de niños, yo cantaba, mi mamá me ponía. ¿Te acuerdas de alguna canción? Me da pena, me da pena. Como alabaré, alabaré, alabaré. Dijo ahí que mi mamá me Dale, ponía, ¿no? Alabaré a mi Señor. Y si podemos ver, el loco sí sabe los cantos. Si ves la muchacha que lo está entrevistando, con la que está platicando, la tonada la hace diferente al coro. Ujú. Y este lo canta bien. Alabaré, dice ella, alabaré, alabaré, alabaré. Y no es así. Ujú. Entonces, y él dice, no, y cuando él lo canta, dice, alabaré a mi Señor. Este tipo sí estaba, o sea, me gusta eso, lo que dice que mi mamá me ponía a cantar. Esta frase la podemos tomar de muchas maneras, pero yo quiero tomarla en el mejor de los casos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? No sé si vos estabas ahí cuando el maestro de la materia que tuvimos hoy en este tiempo, que ya finalizamos, dijo algo que a mí me llamó la atención, que muchas veces nosotros como padres venimos a comenzar a enseñarle las cosas de Dios a la edad de 12 años, Ujú. cuando a esa etapa ellos ya han definido su identidad, Ujú. por así decirlo, o ya han descubierto muchas cosas. Entonces, decía él, que el mejor tiempo para que nosotros le podamos inculcar la palabra de Dios, nuestra manera de pensar, nuestra fe, por así decirlo, es en esa etapa de 7 a 10 años, por ahí. Y lo estaba buscando en internet, bro, y realmente el pastor no estaba equivocado. Es en esa etapa de 7 a 10 años en donde el niño está descubriendo muchas cosas. Lo que pasa en ese lapso de 7 a 10 años o 11 años, esas cosas van a quedar marcadas para toda su vida. Y tremendo, brother. Y ahí está. O sea, no vamos tan lejos. Y el maestro que tenía toda la razón, yo considero de que el trabajo que nosotros hagamos, Fran, con nuestros hijos, créeme que no va a ser en vano. Uh-huh. Y eso yo lo estoy viendo ahorita acá. Uh-huh. Es posible de que muchos dicen, y muchos le llaman fanático, muchos dicen, no les estás enseñando a tu hijo a ser diferente. Sí, Déjame a mí criar a mi hijo. exacto. Exactamente, déjame criar a mi hijo a lo que yo considero que está bien, porque como padre no voy a querer un daño para mi hijo en un futuro, al contrario, hoy veníamos hablando con él en el carro y le decía, el hecho que mamá y papá te regañen no significa que no te queramos, significa que te estamos enseñando y que te estamos protegiendo, porque si mamá y papá te dice que algo está mal, es porque está mal, Exacto. y no es porque lo tenemos como algo que es así, no, al contrario, les enseñamos con el ejemplo primero y el segundo enseñándoles paso a paso. Uh-huh. Hablaste de identidad. Sí. Llegas a los 18 años y no conoces muchas veces cuál es tu identidad. Sí. Entonces, la identidad del cristiano tiene que ser centrada en los conocimientos que tenemos. Uh-huh. Y esos conocimientos nos van a llevar a conocer personas como estas. Y estamos orando, porque como cristianos deberíamos de estar orando por estas personas, Uh-huh. porque son personas que están moviendo masas a nivel secular. Son personas que están llenando estadios. Sí. Por ejemplo, yo veía ahora a un Héctor, el Father, cantando alabanzas para el Señor después de que movía masas en lo secular. Entonces, Sí. amados hermanos, iglesia, los que nos estén viendo y crean que esto es lo correcto, de seguir orando por los que están hoy en este momento haciendo música secular, que no tardemos. Si él tuvo el conocimiento del Señor, no sabemos lo que Dios puede hacer con ese brother. O sea, Y es que fíjate que hay otro punto que quería mencionar, ya para finalizar también. No te has puesto a pensar
que las personas a las cuales Dios les ha dado talentos son las más buscadas por el diablo. Ujú. Y es porque el diablo sabe que estas personas pueden mover masas. Exacto. La gente más tentada en cuanto a cosas, en cuanto a riqueza, fama, son las personas a las que Dios les ha dado dones y talentos. Vamos a decir talentos, perdón, ¿verdad? Por ejemplo, a las personas que tal vez son buenos en alguna área. Dios les ha dado una habilidad especial para hacer eso. No estamos hablando de los dones del Espíritu. Estamos hablando de talentos personales. ajá. Entonces, son las que más el diablo está buscando y les muestra y les da ofertas. Mira, esto y lo otro, esto y lo otro. Y cuando estas personas, vamos a decirlo así, no se sienten quizás bien recibidas o no tienen un buen trato o no han conocido verdaderamente el Evangelio, les resulta fácil el inclinarse por una oferta del diablo. Ujú. Y no, nada más eso quería agregarlo por el trasfondo de él. Es una persona que quizás en Dios pudiera estar haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y sí, y eso Todos somos importantes en la obra de Dios. Exacto, tú decías algo al inicio, de que Dios vino por todos nosotros. Entonces, Él no vino a morir por los ricos nada más, No. o vino a morir solo por los pobres. Por ciertos grupos selectos. No, Él vino a morir por todo, todos. por todo el pecado de la humanidad. Entonces, El Evangelio no es exclusivo para los buenos, ¿verdad? exacto, entonces, este es otro tip, que lo tomen. El hecho que tú vayas a la iglesia, que tú leas la palabra, eso no significa que tú eres un cristiano. Ujú. Y cualquiera me va a decir o va a opinar diferente. El evangelio es el evangelio. Sí. Y esto no hay vuelta atrás. Ujú. El Señor bien dijo que aquel que quiera seguirlo, que tome su cruz y que lo siga. Amén. Entonces no es algo que nosotros vamos a decir, no es fácil, no. El evangelio dice la palabra de Dios que es para valientes. Exacto. Dice que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Entonces, lo que nos queda a nosotros es seguir orando, seguir peleando en oración, en buscar a estas personas y decirles, no solo ellos, porque así como ellos cada vez están viendo más y más personas en el transcurso. Las redes sociales, yo te decía que hoy en día son una fuente poderosa para mucha gente. Ujú. Pero ¿cuál es el mensaje que estamos llevando? Exacto. ¿Cuál es el mensaje que se está predicando, se está transmitiendo a las nuevas generaciones? Ujú. Pero todo empieza desde casa, bro. Amén. Empecemos Es cierto. nosotros como padres a inculcarle a nuestros hijos el amor, la obediencia al Señor. Sí, porque es que en sí no esperemos que en la escuela les van a hablar de Dios. No esperemos que la escuela los adoctrine, porque la escuela los va a adoctrinar a su forma A de su pensar. otra forma de pensar. Entonces, la iglesia, no esperemos que la iglesia los adoctrine. Nuestra labor es esa, Exacto. como padres, enseñarles la verdad, enseñarles, repetirle Y criarles a un nuestros carácter, hijos ¿me los entiendes? estatutos de Dios. Sí, Y criarles un carácter que cuando papá y mamá no estén, que no sean fáciles de llevar. Ujú. O que se dejen llevar por otro tipo de doctrinas que no sean las que conocen o las que se nos han enseñado a nosotros, siempre que sean acorde a la palabra. Entonces, enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a amar a Dios sobre todas las cosas es algo que evidentemente vamos a ver resultados como este video Sí. que no se les va a olvidar. Dice, quería terminar con esto, Proverbios 22:6, vos ya lo leíste, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que Dios va a tratar con este muchacho y deseo que un día nos pueda dar esa noticia de que se ha convertido al Evangelio. No, y mira, es un video que fue viral Sí. y tal vez la gente pudo verlo por el morbo que genera. Sí. Y fíjate que en el fondo se le ve que esta persona Exacto. tiene un buen corazón en el Tú- sentido de yo que lo vi, y con perdón que te interrumpa, yo lo vi y lo único que pude ver en sus ojos es hay una alegría, bro, hay una tristeza, se refleja eso, como cuando tú has probado algo rico, has degustado una comida que te gustó mucho, Ujú. pero por cualquier cosa dejaste de comer esa Ujú. comida. Y luego vienes y viene aquel resentimiento de que quieres volver. Ujú. Pero ya para volver ahí hay gente que te ha puesto límites, Sí. hay cosas que ya no te permiten llegar a comer otra vez de esa comida. Ujú. Entonces, yo veía a ese tipo y veía su mirada y sus ojos y decía, wow, o sea, el daño que muchas veces podemos hacer, conscientes o inconscientemente. Sí. Sí.
Sí, no, yo sé que hay iglesias que están haciendo las cosas bien, hay líderes que están haciendo las cosas bien y se les aprecia, se les reconoce eso porque yo sé que hay iglesias que están haciendo un buen trabajo, brother. Hay iglesias que están haciendo las cosas súper bien, están tratando de ser lo más parecido a Jesús en ese sentido. Y no, esto es todo. No sé si quieres agregar algo más. Nada, agradecerte a ti por el tiempo y Gracias, igual, esperamos brother. que sea de mucha bendición, que sabemos de que al final Dios es el que quien convence, el Espíritu Santo, y animar a los jóvenes, animar a la juventud a que si te has alejado de los caminos del Señor y aún tienes vida, ese es un momento propicio para que tú vuelvas. Amén. No importa cómo te encuentres, simple y sencillamente vuelve a los brazos de papá, Amén. que Él siempre te va a estar esperando. Amén. Bueno, eso ha sido todo, mis hermanos. Gracias a todos los que se han quedado hasta este momento. Saludo a toda la gente de Honduras que nos está viendo a través de este canal que nos ha abierto la puerta, Omega TV, y a través de Visión TV Los Ángeles. Acá estamos en todo California a través del canal 5611. Que el Señor me los bendiga a todos y nos vemos en una próxima. Gracias por conectarte. Llámanos 714-499-5708. Gente de Iglesia, el podcast.